¿Cómo entender las matemáticas? Primeramente que nada, para poder entender las matemáticas necesitamos entender lo básico de las matemáticas. ¿Y qué es lo básico? La aritmética. ¿Y qué es la aritmética? La aritmética son los conceptos básicos de las matemáticas, los cuales son la suma, resta, división, fracciones, logaritmos, etcétera. Nosotros necesitamos estudiar primeramente la aritmética para poder entender las cosas más avanzadas de las matemáticas, por ejemplo, el álgebra, geometría, trigonometría, probabilidad y estadísticas. Y si nosotros nos salteamos lo que es lo básico, que es la aritmética, nosotros no podremos entender las cosas más avanzadas de la matemática. Por ejemplo, nadie se lanza a hacer comida de la nada sin saber, sin investigar cómo se hace la comida para poderla hacer. O, por ejemplo, nadie corre un maratón para poderlo ganar en un día sin haber investigado cuál es la preparación para poder correr. Por lo tanto, para que nosotros podamos entender las matemáticas y podamos comprenderlas, nosotros necesitamos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Inicialmente se prepara con lo cual es la aritmética para poder entender lo cual es el álgebra, geometría y trigonometría, probabilidad estadística, entre las otras áreas de la matemática. Se necesita comprender lo que es la aritmética. Y después está la planificación. ¿La planificación para qué sirve en las matemáticas? La planificación sirve para que nosotros, nosotros durante la semana planifiquemos qué días vamos a estudiar las matemáticas. Por ejemplo, vamos a agarrar un lunes de 3 a 4 matemáticas, miércoles de 3 a 4, viernes de 3 a 4. ¿Por qué es necesaria la planificación? Porque no sé si les has pasado que cuando nosotros no planificamos algo, nosotros empezamos a procrastinar, es decir, a perder el tiempo en cosas que no nos van a ayudar. Entonces necesitamos planificar las cosas que vamos a hacer al día siguiente para que nosotros podamos decir, sí es cierto, tengo que hacer en este horario algo, así que no puedo hacer otra cosa. Para eso sirve planificar, porque si nosotros no planificamos, prácticamente durante la semana no haremos nada. Por eso es necesario planificar. Y por eso es necesario planificar las matemáticas. Para poder entender mucho mejor, necesitamos planificar cuándo debemos estudiar matemáticas, cuántas horas estudiar matemáticas. Y luego está la técnica de estudios. Las técnicas de estudios, ¿para qué nos sirven? Las técnicas de estudio en las matemáticas nos sirven para nosotros ser mejores estudiantes y ser más eficaces cuando estudiamos, ya sea en cualquier asignaturas que nos pongan en nuestras universidades preparatorias secundaria. Las técnicas de estudios, por así decirlo, está la técnica de Fine y la técnica de repetición espaciada. La técnica de Fine consiste en investigar todo lo del tema, poder explicárselo a otra persona y, y lo que tú no entendiste, volverlo a investigar hasta poderlo entender y comprenderlo por ti mismo y volverlo a explicar. Esa es la técnica de Fine. La técnica de repetición espaciada consiste en dejar ciertos espacios, lo aprendido para poderlo repasar durante algunos días, y lo que se quedó es reforzarlo todos los días, y lo que no se quedó es reforzarlo todos los días, y lo que sí se quedó es dejar un espacio determinado para poder volverlo a repasar. Así nuestra memoria podrá decirle a nuestro cerebro de que necesitamos esa información y poderla guardar en nuestro cerebro cuando lo necesitamos. Para poder entender las matemáticas se necesita entender lo básico, que es la aritmética, planificar cuántas horas debemos dedicar a las matemáticas, las técnicas de estudios que nos van a hacer más eficaces a la hora de estudiar las matemáticas. En este canal les iré subiendo el contenido poco a poco de la técnica de repetición espacial o técnicas de Feiner para poderlo explicar de una mucho mejor manera. Pues bueno, estos son los conceptos que voy a aplicar por el momento para poder entender las matemáticas. Espero les sirva de ayuda. Estaré subiendo videos cada fin de semana y suscríbanse. Gracias por todo.